Cuando yo escuché durante el fin de semana que se estaba declarando una emergencia internacional, las alertas obviamente salieron por todos lados porque lo escuchamos hace 2 años con la pandemia, ¿no? Cuando esto pasó con el COVID-19. ¿Qué tan preocupados deberíamos estar en términos de transmisión? ¿Y crees que fue una buena decisión llamarlo alerta, emergencia internacional? Yo creo que sí, es una buena decisión. Es más, se esperaba que la OMS ya lo hiciera algunas semanas atrás, Alejandra. ¿Qué significa una alerta de emergencia de salud pública internacional? Lo que significa es una decisión burocrática en realidad. Recordemos que la OMS se comunica directamente con los ministerios de salud de todos los países que están en la ONU. Entonces, al tener esa comunicación directa con los países, con los ministerios de salud, lo que la OMS les dice a través de esta decisión es, señores, prepárense para la vigilancia de los casos, prepárense para saber en dónde van a poner a los pacientes, para adiestrar a sus médicos a reconocer los casos temprano, para que eduquen al público, para que consigan la vacuna. Es decir, es una alerta, es una preparación. Eso es lo que significa eso, Alejandra, y yo creo que es bienvenida. ¿Qué tan transmisible es esta enfermedad? ¿Cómo podemos prevenirla? Mira, Alejandro, estamos en un momento muy especial y yo me atrevo a decir que estamos tan igual como estábamos en febrero o marzo del año 2020 con respecto a COVID. Cuando estábamos hablando de COVID en febrero o marzo del año 2020, los científicos tratábamos de buscar algo con quien comparar esta nueva enfermedad y los comparábamos mucho con la gripe. La verdad, el modo de contagio, enfermedad respiratoria, neumonía, y de ahí surgieron las primeras recomendaciones, no a la mascarilla, luego después sí a la mascarilla y ese tipo de cosas. En este momento tenemos una enfermedad que por décadas, Alejandra, ha estado confinada al centro de África y a la región occidental. La gran pregunta es, ¿cómo es que? ¿Por qué es que esta enfermedad ha salido y ahora está en más de 18.000 casos en el mundo? Eso es lo que todavía no entendemos. Entonces, cuando tú me preguntas qué se sabe del contagio, la respuesta que te podría dar y que se da es con respecto a la enfermedad que conocimos en el África. Pero ahora, por ejemplo, salió un estudio la semana pasada de Barcelona en el cual encuentran que el virus está presente en el 100% de los casos de la saliva de las personas infectadas. Está en el semen, está en la orina. Entonces, estamos ahora revisitando, se llama replanteando las vías de contagio. Hasta ahora, entonces, se, se cree de que se necesita un contacto muy íntimo, muy directo, de piel con piel, dormir con alguien, tener relaciones sexuales con alguien para que te puedas contagiar. También el virus se puede quedar en la ropa de cama, en las toallas, etcétera. Hasta ahora se acepta eso como la vía de contagio, pero estamos replanteando esto, Alejandra. Pero qué preocupante, porque entonces tampoco se necesita un contacto tan íntimo. El ejemplo es, si yo estoy en un avión y una persona se sienta con una viruela del mono y yo me siento ahí por 2 horas, podría contagiarme, ¿no? Entonces, ah, ¿estoy en lo Correcto. correcto? Tienes toda la razón. Por Oh, eso yo quisiera que nuestros televidentes entiendan lo siguiente. La ciencia, ¿te acuerdas cómo aprendimos de COVID-19 a medida que avanzábamos? Y ajá. muchas de las cosas que sabíamos o pensábamos que sabías luego cambiaron. Pues igual estamos ahora. Por ejemplo, salió un estudio hace 2 semanas, esto viene de Inglaterra, de la Universidad de Oxford, no es cualquier grupo, que han estudiado en hospitales, en el aire, y han encontrado partículas del virus en el aire. ¿Abre esto la posibilidad de otro tipo de contagio? No lo sabemos, estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo práctico para nuestros televidentes? Que estén atentos a los noticieros. Aquí en CNN vamos a llevarles toda la noticia basada en ciencia y evidencia y otra vez van a empezar probablemente las fake news y todas esas Claro. noticias falsas en el Facebook y en el WhatsApp. Por favor, no les hagan caso a ese tipo de noticias. Lo- Le voy a hacer una pregunta con un relato personal. A mí a los 30 años me dio viruela, chickenpox, como lo dicen en inglés por primera vez. Algo Varicela, varicela, varicela. varicela. Exacto, Sí. varicela por primera vez a los 30 años, complicada esta enfermedad a esta edad. Los doctores argumentaron que era que no tenía yo la vacuna. Las personas que están vacunadas para la viruela en sí, ¿están protegidas contra la viruela del mono y existe ya una vacuna disponible para la viruela del mono en específico?
La primera pregunta, se piensa que sí, se piensa que las personas que fueron vacunadas antes de 1980, porque en esa época terminó la vacunación de viruela, estarían protegidas, aunque no se sabe por qué, porque los más de 18.000 casos que hay, muy pocas personas probablemente tienen la edad como para haber sido vacunadas antes de 1980. Recordemos que los pacientes que de viruela del mono son muy jovencitos, la mayoría de ellos. Y la otra, sí, hay dos vacunas contra esta viruela del mono, que en realidad es vacuna contra la viruela. Entonces, una, la antigua, se llama ACAM 2000, se da con escarificación, haciendo una herida en el hombro, y la otra se llama Gineos, que es una inyección subdérmica que se da en dos dosis. Lamentablemente el gobierno federal de Estados Unidos ha sido muy lento, Alejandra, en traer esas vacunas de Dinamarca donde se fabrican. Por eso es que hay enormes colas de gente que quiere vacunarse y no hay vacuna. ¿Están disponibles estos tipos de vacunas en América Latina? En América Latina no, lamentablemente. Y esta disposición de la OMS para que tengamos una emergencia de salud pública de nivel internacional facilitaría la adquisición de vacunas en los países de América Latina. Ojalá que se cumpla y no sea como con COVID, que algunos países acapararon todo y no hubo para el resto.